gritaron, en nuestras manos está el poder. No somos 20. No somos 20. Y seguimos terminando el año, cual larga despedida chalchalera, pero en este caso porque la tenemos a ella, que nos ha venido acompañando durante todo este año con espacios de mujeres, género y diversidad. Un tema que ha sido más motivo de reacción, enojo, protesta a partir de decisiones que ha ido tomando este gobierno. Fue simbólica la primera de terminar con el ministerio respectivo, aduciendo que no era necesario una burocracia tan grande para llevar adelante las políticas que de otro modo iban a seguir absorbidas por otras carteras, cosa que finalmente no ocurrió y lentamente las canillas presupuestarias se fueron secando y llegamos al día de hoy con un claro discurso antifeminismo, antiderechos hacia la mujer, hacia distintas minorías. Los homosexuales ranquean también muy alto en esa persecución. Milagros Martín Varela está en el último programa, en su última aparición de este año. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola Fabricio, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, como decías, eterno, este final de año, Sí. Una larga despedida, pero acá estamos. En Ahora, algún momento va a terminar. Claro, el problema es que hay una secreta convicción o por lo menos conjetura de que una vez terminado el año arranca el otro y con el otro viene algo completamente distinto. Claro, y no después del 31 de diciembre viven el 1 de enero. Que, Exactamente, bueno, nada habrá cambiado. Exactamente. Bueno, un repaso de un año con muchas cosas. Sí, y también en esto de que hay una continuidad de un año al otro y que no cambian demasiadas cosas, bueno, parece que las políticas contra las mujeres y diversidades van a seguir. Vamos a empezar por donde empezaron justamente desde el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarroel. Pero vamos a terminar la columna con lo que están prometiendo ahora para el año que viene. Uh-huh. Me parece importante decir que todos los hitos que vamos a mencionar acá se dan en un contexto en el que hay un femicidio cada 35 horas. Sí. Es decir, ni siquiera día por medio. O sea, es un femicidio básicamente casi a diario, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente ese es el argumento por el cual se terminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Por el hecho de que han seguido ocurriendo los femicidios, uh-huh, es la conclusión que no sirvió para nada el ministerio. Exactamente. Bueno, dicen que no sirve para nada el ministerio y que esas cosas no cambian, las violencias contra las mujeres. Bueno, por ejemplo, las cosas que sí cambian la realidad, por lo menos, no sé si la violencia, pero sí la realidad o las posibilidades de supervivencia para mujeres y disidencias, uh-huh, es el tema presupuestario. Eso sí, realmente cambia vidas. Cambia y salva vidas, por ejemplo, el acompañar de una persona que pueda animarse a irse de la casa porque tiene una ayuda. Uh-huh, exactamente, y para ejecutar esos presupuestos, y para que ese Estado pueda intervenir, es que necesita de las políticas públicas y los espacios públicos, las instituciones por las que este gobierno se ha llevado puestas. Vamos a empezar con la disolución, como bien dijiste, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que primero se redujo a una subsecretaría y finalmente en junio de este año se cerró. Uh-huh. Eso en primer lugar. Hay un dato que dice que el gasto en las políticas públicas que apuntan a reducir la desigualdad de género fue un 33% más bajo que el año pasado. Esto es reinteresante. Este ajuste es incluso más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total. Uh-huh. Es decir, todos sabemos que ha habido un fuerte ajuste que nos impacta en nuestra vida diaria. Imaginémonos uh-huh, más grande todavía. Un ajuste más grande todavía sobre las políticas públicas que apuntaban a reducir la desigualdad de género. Y esta decisión presupuestaria y también del cierre de estos programas, de estas instituciones, implicó la desactivación de 19 políticas en este sentido, uh-huh, políticas de género. Mencionaste
el programa Acompañar. Este año, de las 2.462 mujeres que solicitaron ese programa durante el primer trimestre de 2024, solo 434 recibieron ayuda, menos de un quinto, me parece. Sí. Y esto representa un retroceso del 98% con respecto al año pasado. También desfinanciaron el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional Adolescente, conocido como ENIA. Sí. Eso implicó que cesantearon el contrato de 619 especialistas y con proyecciones presupuestarias para el 2025 que ponen en riesgo la continuidad del programa en su totalidad. Este programa había logrado bajar la tasa de embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años hasta en un 49%, es decir, a la mitad. Por otro lado, la línea 144, que si nos acordamos de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género, lo escuchábamos al vocero decir que bueno, que cualquier mujer que sufra violencia de género que llame al 144. Bueno, el presupuesto para esa línea se redujo un 28% en el primer semestre de 2024 y en junio despidieron al 38% de su personal. Hay algo que me parece que está muy instalado en esto de el ajuste en el Estado y a través de los despidos, que sin que las personas trabajen en esos lugares, las cosas no funcionan. O sea, las instituciones no funcionan. Si echan a personas de la AFIP, por ejemplo, va a repercutir en que no se van a poder hacer los trámites o va a ser mucho más complejo, como por ejemplo lo que están haciendo con les jubilades para conseguir los medicamentos, mientras que para evadir impuestos, por ejemplo, no hay que hacer ningún trámite. O sea, se facilita la vida para los que más tienen y se las complican a quienes menos tienen. Los que necesitan del Estado, la presencia del Estado. Y ese Estado está hecho por trabajadores públicos que no hacen otra cosa más que trabajar para intentar facilitarle la vida a la gente, o en casos como este de la línea 144, literalmente se trata de, en muchos casos, salvar vidas. Sí. Entonces, me parece importante esto de hablar de la cantidad de personas a las que despiden y de las cuales el gobierno se enorgullece, porque lo que realmente hace es que todo funcione cada vez peor, y ese funcionamiento cada vez peor de las instituciones repercute en la vida diaria de la gente. En muchos casos, como una mujer en situación de violencia de género o una persona jubilada, en muchos casos se trata del hecho de que sea más simple o más difícil conseguir o llegar a una rápida respuesta, una rápida solución. En muchos casos es de vida o muerte. Sí, la explicación del gobierno es el sobredimensionamiento de la planta del Estado, y por eso están haciendo un racionamiento de la misma, pero lo cierto es que en el plan Acompañar o en el ENIA, por ejemplo, ese racionamiento ha implicado que prácticamente desaparezcan esos programas. Sí, a ver, yo no digo que las cosas funcionaran antes perfectamente. Sí hace falta más eficiencia en el Estado, sí, hacía falta desde antes. Ahora, con menos gente eso no es posible. La manera de hacerlo posible es hacer que eso funcione. Pero el hecho de reducir gente que trabaje en esas dependencias realmente complica mucho más todo, en vez de justamente hacerlo más eficiente al funcionamiento estatal. Después tenemos algunas otras cuestiones que quizás parecen más simbólicas,
pero que también tienen impactos en cuanto a lo discursivo, a lo simbólico justamente, y que todo eso, como ya hemos hablado en otras ocasiones, genera como un efecto dominó que también termina impactando en violencia en nuestras vidas. Sí. Por ejemplo, el 8 de marzo, que creo que fue al día siguiente de la primera columna, El Salón de las Mujeres. Exactamente. Perdón, el día anterior. Cambiaron el nombre del Salón de las Mujeres en la Casa Rosada y bajaron los cuadros de todas nuestras históricas, todas aquellas que han participado y han sido fundamental en la construcción de la historia, de la identidad y de la cultura de este país. Claramente una provocación haberlo hecho, no solamente cerrar el salón, sino haberlo hecho el Día de la Mujer. Tal cual, sí, este gobierno me parece tiene como un talento especial para las provocaciones. También eliminaron el lenguaje inclusivo en la administración pública y prohibieron la perspectiva de género en ese ámbito. Por ahí está bueno decir que el lenguaje inclusivo no es necesariamente hablar con la E o la X, escribir con la X, sino que hay toda una manera de usar el lenguaje. Yo estoy a favor, o sea, por supuesto yo lo uso a la E, como me habrán escuchado acá siempre, pero digo, incluso en estas críticas que se hacen de que se deforma el lenguaje, que la RAE y que la mar en coche, hay maneras, ¿cómo decirlo?, que no tergiversan las normas del español tradicional de la Real Academia Española, del cual igual se puede hacer uso para hacer uso precisamente de un lenguaje no sexista. Sí, pero se llegó al extremo de, por ejemplo, hablar de la vicepresidente. Exacto. Con acento en la E. En la E, sí. Que es otra E que no es la misma E del lenguaje inclusivo. Claro. Sí, siendo que antes de que se instalara el lenguaje inclusivo con el uso de la E, por ejemplo, sí era muy habitual escuchar igual decir la sirvienta, claro. ¿cierto? Entonces, es un ejemplo donde no termina con E lo que debiera en los otros casos, o lo que se supone que debiera en los otros casos. Habría que preguntarse por qué hace tanto ruido decir presidenta o vicepresidenta, en el caso... Es interesante, porque la explicación es porque es el ente que preside o que vicepreside, pero la sirvienta es la enta que sirve. El ente no sirve, se hace servir. Por eso habría que preguntarse por qué molesta en un sentido y no molesta en otro, ¿no es cierto? También fue clausurado el Instituto Nacional contra la Discriminación, INADI, que vuelvo a lo mismo con esto de los despidos. Primero que se trata de gente que queda en la calle. Digo, porque hay gente que puede decir, que puede llegar a decir, bueno, pero ¿cuántas denuncias había en el INADI por año? Bueno, pero eso no funciona. Bueno, pero eso. Digo, más allá de que particularmente a mí no me parece muy, muy relevante si el INADI pudo ayudar a una o a 20 personas, o sea, con que haya podido ayudar a una situación o mediar en una situación de discriminación y ofrecer alguna solución o alguna respuesta, a mí ya me parece más que suficiente para que haya un instituto de esta índole, ¿no? Sí, sobre todo es un posicionamiento del gobierno, decir, a mí no me interesa el racismo, la discriminación, la xenofobia, me da exactamente igual. Claro, es la libertad, entre comillas, para que podamos decir lo que queramos sin que corramos riesgos de ser denunciados. Pero, bueno, más allá de eso, también implicó gente que se queda en la calle. Digo, desempleada. ¿Y por qué me parece importante seguir haciendo hincapié en esto? Porque también este gobierno vino diciendo que iban a terminar con la pobreza, que medio como en algún momento lo dijo Macri, de la pobreza cero, y que iban a terminar con
el empobrecimiento de los argentinos de bien. Bueno, yo no sé cómo planean terminar con la pobreza si siguen generando personas desempleadas. Claro, que es la condición, bajando el gasto público para que después haya equilibrio fiscal, baje la inflación, lleguen las inversiones, crezca el país y los que quedaron desempleados ayer tengan trabajo mañana. Sí, y me suena bastante como que me da un déjà vu toda esa planificación con inversiones que finalmente nunca llegan. Todo esto obviamente sumado a que el INADI termina siendo una institución más que deja de dar respuesta a la sociedad con respecto a problemáticas reales como son la xenofobia, la discriminación, el clasismo. Un instituto que había sido creado por el gobierno hasta ahora mejor de la historia por el propio actual presidente. Exactamente, el gobierno de Carlos Menem. Bueno, más recientemente prohibieron el cambio de identidad de género a personas privadas de la libertad y también analizan eliminar cupos laborales y el DNI no binario. También, el tema del DNI, del poder nombrarse como una persona se autopercibe, es una cuestión de reconocimiento y de legitimidad, que muchas veces también la falta de ese reconocimiento y de esa legitimidad, justamente por condiciones históricas de discriminación y violencia hacia esas identidades, también ponen en riesgo la vida de las personas. Si no, hace no tanto salió una encuesta, no tengo presente ahora los números, pero hablaba del índice de suicidio en personas homosexuales y trans, o de intentos de suicidio también. Entonces, todo esto que parece simbólico termina repercutiendo en violencia por parte externa, como fue el lesbicidio triple en Barracas en mayo de este año, y también termina repercutiendo en muchos casos en la propia salud mental. Claro, lo que no tiene que ver con el respeto por el proyecto de vida del prójimo. Absolutamente nada que ver. Después, Argentina fue el único país del G20 que se negó a firmar un documento para la igualdad de género. Esto, imaginémonos que hubo países de Medio Oriente, que hay incluso feministas que les gusta decir que van a ir a rescatar, van a ser las salvadoras de las mujeres que sufren opresión por parte de los regímenes de Oriente. Bueno, por ejemplo, Irán, donde terminó muerta una mujer por el solo hecho de no llevar bien puesto el pañuelito. Exacto. Imaginémonos que incluso en esos regímenes, esos países, como mucho, se abstuvieron en esa votación. Argentina fue el único en todo el mundo que votó en contra. Aun cuando Estados Unidos e Israel, con los que está alineado, votaron a favor. Y aun cuando tiene compromisos internacionales que no dependen de un color político, de un gobierno o de otro, son compromisos internacionales que son como la Constitución acá en Argentina. La Constitución no cambia de un gobierno para el otro. La Constitución justamente se trata... Los acuerdos, los pactos supranacionales que tienen rango constitucional. Exactamente. Bueno, y para el año que viene se vienen cositas, nos dice el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarroel, porque pretenden, quieren cambiar el enfoque de la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, que ha sido denostada por... Ideología de género. Por ideología de género. Y digo también que hay como un acuerdo entre Victoria Villarroel y Javier Milei, que parece que cada vez tienen menos, pero la ESI particularmente y el tema de la ideología de género es algo permanentemente atacado por ambos. Y en esta última semana, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que el año que viene buscarán derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en el 2020,
cuyo tratamiento fue sumamente de los más democráticos creo que tenemos en nuestra historia, porque fueron 2 años, al fin y al cabo, de debate amplio en las comisiones del Congreso, en el recinto del Congreso mismo y en toda la sociedad. Bueno, ahora... Sí, y 2 intentos, uno en el gobierno de Macri y el que finalmente se aprueba en el de Fernández. Exactamente. Así que, bueno, me parece... no es muy alegre terminar la ronda de columnas con todo este repaso, pero me parece importante hablar más allá de lo que venimos hablando en casi todas las columnas, que es de todo esto de lo discursivo, del impacto que tienen las políticas públicas cuando atacan a las mujeres y disidencias, cómo hacen retroceder en derechos conquistados. Y recordar también que, por ejemplo, había, ¿cuándo fue? A mediados de año, si no me parece, si mal no recuerdo, quiero decir, que decían de ir hasta contra el divorcio, o sea, el ex secretario de culto en la reunión de Vox con Milei en España, exactamente, habló de ir contra el divorcio vincular, contra el matrimonio igualitario y contra la legalización del aborto. Mayo, me parece eso. Por ahí, mayo, sí. Junio. Bueno, ¿a qué voy con esto? No se trata de una cuestión partidaria y quizás alguien puede escuchar este programa y estas columnas y decir, ay, pero qué partidarias que son estas columnas contra Javier Milei. No se trata de estar en contra o a favor de, sino que hay una situación de políticas públicas que impactan directamente sobre nuestras vidas y que, cuando fueron las elecciones, por ejemplo, el año pasado, se decía... No, a mí me da lo mismo, igual mañana tengo que salir a trabajar. Bueno, en estas cosas, primero que no creo que cualquier trabajadores le dé lo mismo lo que, por ejemplo, tener un subsidio en la luz a no tenerlo, o en la electricidad, en cualquiera de sus servicios básicos. Digo, sí, salimos a trabajar todos los días, pero eso resulta que al final no da lo mismo. Bueno, en esta cuestión de derechos de mujeres y disidencias sexuales, mucho menos, lamentablemente. Y bueno, también construir desde cada espacio que podamos una resistencia a todas estas políticas. Yo lo que veo es que ahora no es que da lo mismo, no, sino que, bueno, la inflación va bajando, es lo único que importa. Por ahora, lo otro importa, pero está de alguna manera como el obnubilado por una luz que encandila, satisfecho y conforme con esto. Pero yo agregaría, estaba pensando que respecto a la violencia de género, no ha habido políticas, pero sí el intento de impulsar un proyecto de ley. Mientras la mujer que es víctima de violencia de género está desprotegida, se avanza con el agravamiento de las penas para las falsas denuncias por violencia de género. Es toda una toma de posición respecto del gobierno en esta problemática. Sí, también es eso, como tratar de evidenciar y de exponer que acá no hay una cuestión, o sea, este gobierno, por más de que lo que dice, que le importa es bajar la inflación y todas cuestiones numéricas, sí hay ideología, porque detrás de esos números hay ideología, y su ideología, la ideología de este gobierno, es básicamente destruir de a poquito la vida de todos los trabajadores, pero particularmente todas estas políticas de ajuste, de empobrecimiento, de destrucción de lo público, terminan impactando siempre y sobre todo en las mujeres. Por eso, en muchas de las marchas de Ni Una Menos que hubo desde el 2015 y que siguen hasta el día de hoy, muchas veces una de las consignas es: nos queremos desendeudadas, nos queremos con trabajo, porque todas estas políticas terminan impactando sobre todo en mujeres, que son las que sostienen la vida, básicamente, la vida de todos. Si no podemos escuchar, no me acuerdo quién fue que dijo, cuando anunciaron esto de la quita de
los medicamentos para jubilados, que dijo, bueno, tendrán a alguien que no es para tanto, primero, no se van a morir, y tendrán algún pariente que los cuide. Adivinemos quiénes son esas parientes, que siempre las que cuidan, las que generan y reproducen la vida, termina recayendo sobre nosotras y nosotres. Por eso es tan importante y tan complicado todo cuando todas esas políticas de protección, de acompañamiento y de lucha contra las violencias se desguazan. Realmente es algo que termina impactando primero sobre nuestros cuerpos, pero termina impactando en la sociedad entera. Me acuerdo una crítica que planteaban a los feminismos de por qué siguen rompiendo si ya consiguieron la ley de matrimonio igualitario, la legalización del aborto. Bueno, porque muchas veces hay conquistas que hay que seguir sosteniéndolas, porque caso contrario se pueden terminar cayendo. Lo que hoy se consigue no quiere decir que se ha conseguido para siempre. Es una historia muy larga de opresiones y violencias que no se revierte con una, ni con dos, ni con 20 leyes, más allá de que todo eso nos ha podido hecho avanzar en esto de la construcción de nuestros derechos. Milagros, muchas gracias por haber estado con nosotros este año. No, por favor, muchas gracias por el espacio. Realmente considero que este ha sido también un espacio para poder pensar y conversar sobre algunas resistencias que podemos ir generando. Esa ha sido la idea. Muchas gracias y bueno, que arranque